Muy bien, bueno, lo tenemos a Alejandro Salcedo, es secretario general de UDOCBA, de los docentes bonaerenses. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, yo espero que estés muy bien y saludos para la audiencia. Bien. Bueno, ¿cómo está hoy la situación de los docentes bonaerenses? Bueno, dada la grave situación que estamos sufriendo en la Argentina por la inflación, eh, la situación salarial está complicada, Mm. a pesar de que el gobierno provincial para el primer trimestre otorgó un aumento que en su momento parecía que iba a estar por encima de la inflación. Bueno, evidentemente está en el límite o ha quedado inclusive en algunos lugares, en algunos cargos por debajo. Ujú. Por lo tanto, bueno, nosotros estamos generando las conversaciones que siempre hemos generado con el gobierno provincial, con el gobierno de Kicillof, para que los tramos no queden por debajo de la inflación y, bueno, pues se pueda ir acompañando por encima de la misma, en una situación muy grave que estamos atravesando los argentinos con los precios. Ujú, ujú. ¿Hay prevista alguna reunión en estas próximas semanas para actualizar salario, para ir viendo cómo está el nivel de ingresos del sector? Bueno, previstas no hay, pero Mm. sí estamos haciendo gestiones para que eso ocurra, porque tiene que ser lo más pronto posible, dado que, bueno, si no, el salario De tener una sí pérdida. perderá, Claro. sí perderá ya contra la inflación, no como ha ocurrido el año pasado, a final del año, que la inflación fue del 94,8% y el aumento fue números provinciales, de fondos provinciales, del 106,3%. Ujú. Y si sumamos los montos nacionales fue del 108,3%. Por lo tanto, de lo que se trata es de seguir en una senda en la que no se pierda Claro. frente a la inflación. Bueno, estamos haciendo los llamados a partir de la inflación que se conoció este viernes, el último viernes, para que lo más pronto posible tengamos esa reunión y se pueda actualizar el salario para que esté por encima de la inflación, como es nuestro reclamo. Bien, te quiero hacer una consulta sobre el tema infraestructura, porque siempre me preocupa, es una cosa que siempre tengo pendiente. ¿Cómo está hoy la situación edilicia y demás en la provincia de Buenos Aires de las escuelas? Bueno, mirá, la provincia de Buenos Aires tuvo o tiene, ¿no?, un déficit de infraestructura que es histórico, primero por la gran cantidad de escuelas que hay. En la provincia de Buenos Sí. Aires hay alrededor de, no sé, 12, 14 mil escuelas, ¿no? Dependiendo de cómo se las tome, si como unidades educativas o como escuelas separadas. Pero hay una gran cantidad de escuelas y hay una gran cantidad de edificios, obviamente. Vemos que este gobierno ha invertido mucho en infraestructura, sobre todo en infraestructura escolar, tal punto que en lo que va del mandato hay ya más de 150 edificios nuevos, Ah, algunos para escuelas nuevas, muchos para escuelas nuevas, que creo que es alrededor de 40, y después los demás para reemplazo de edificios que no estaban en condiciones. Y bien. después hay un montón de inversión en todos los distritos de la provincia para lo que tiene que ver con refacciones y ampliaciones, cuestiones menores, que gran parte de ello está a cargo de los consejos escolares y que a medida que van rindiendo los fondos, tienen nuevos fondos. Por eso nosotros estamos viendo en cada distrito cómo va avanzando eso, bueno, viendo lo que pasó este año con el tema del calor, Claro. ya nosotros en esta entrevista yo hago un llamado, ¿no?, que yo creo que va a ser así, que se va a ocupar este gobierno, de que se vean todas las cuestiones que tengan que ver con la calefacción, ¿no? Porque ya, bueno, el fresco ya se vino y muy pronto se vendrá el frío, ¿no? Sí, Así sí. que ya eso tiene que ser una prioridad para que no tenga que haber ninguna suspensión de clases Claro. por este tema, ¿no? Por este motivo. Ujú. En el plano, digamos, político, y me quedo, bueno, como ustedes, que son referentes en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo ves la gestión de Kicillof y cómo ves a la oposición que está avanzando?
Después quiero ampliar sobre el tema oposición, pero en ese marco, digamos, ¿qué análisis me haces hoy? El gobierno de Axel Kicillof, a poco de empezar, tuvo, digamos, la situación de tener que enfrentar la pandemia y con ello, digamos, redireccionar fondos muy importantes para el tema de salud, Claro. ¿no? A tal punto que la provincia de Buenos Aires no solo no le faltó ninguna cama para ningún bonaerense, sino que además hospedó o atendió a pacientes de otras jurisdicciones, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, bueno, en ese sentido, bueno, es un gobierno que ha redireccionado los fondos a donde tuvo que hacerlo. Después en educación, esto que yo decía de infraestructura, que después está medio metido entre los vaivenes de la política, un poco la otra pregunta, ¿no? Lo que algún sector de la oposición plantea, pero la verdad es que los consejos escolares tienen los fondos y después también encaró un cambio, una reforma de las condiciones curriculares, de los diseños curriculares, ¿no? De inicial, de secundaria y de otras áreas, que nos parece que le van a llevar una mejora a la educación. Obviamente todas las reformas en educación tienen, digamos, un control de los resultados o de la eficiencia de las mismas a bastante más largo plazo que en otras actividades, como es lógico, como es obvio, ¿no? Sí. Pero nos parece que, digamos, atender a las necesidades de los alumnos que tienen que ver con este cambio que hubo que todavía no está, pero que está por definirse en el régimen académico de secundaria, este tema de las notas, bueno, todo eso hace que veamos con cierto grado de optimismo cómo seguirá la educación en la provincia. Con la sola salvedad o con la gran salvedad de que cualquier reforma, esto es un llamado que yo le hago al gobierno provincial, no puede acarrear sobrecarga de trabajo. Bien. Los docentes ya tienen mucha sobrecarga, muy por el contrario de lo que algún sector de la oposición quiere instalar, ¿no? Tienen sobrecarga de trabajo y que todos estos cambios deben ir acompañados con tanto los fondos, el financiamiento, sino también con los nuevos cargos que sean necesarios para llevar adelante esto. Es evidente que hay cambios que hay que hacer, que hay cuestiones en las que hay que intervenir, pero eso no puede ser a costa de mayor carga horaria para los docentes. Como ejemplo es la quinta hora, ¿no? ¿Quién puede estar en desacuerdo con que los chicos tengan más carga horaria? El problema es, eso vino acompañado con financiamiento, con bueno, los compañeros con más trabajo, ¿no? Compañeros que quisieron tomar esa quinta hora la tomaron. Otro ejemplo es que en el año 2021 este gobierno creó 3.000 y pico de cargos de equipos de orientación escolar para secundaria, que era un lugar, ¿no? Un sector de la educación que se hacía muy necesario eso, ¿no? Sí. Era la salida de la pandemia, estábamos en pandemia, y eso logró que, bueno, que haya un grado de contención que, bueno, me parece que le vino bien a grandes sectores de la comunidad. Lo que está faltando ahora es, porque se hace visible, dado que en secundaria hay equipos de orientación escolar, los hay en primaria, pero están faltando en jardín de infantes. Un gobierno preocupado por la educación, preocupado por sus habitantes, por su pueblo, tiene que estar siempre viendo lo que falta y pararse sobre lo que hizo, que es en parte esto que yo estoy mencionando, pero ya ir viendo lo que falta, ¿no? Así que este es el reclamo, esto es el reconocimiento de lo que se hizo y el reclamo de lo que falta por delante. Bien, te decía, en cuanto a la oposición, ¿qué ves con estas iniciativas que en algunos casos hablan de dinamitar todo, de no sé qué cosa, y con un componente que no sé hoy, porque la verdad que uno no lo puede medir, qué grado de incidencia tiene el discurso de Milei en la provincia de Buenos Aires, qué caso de incidencia tiene? Eh, ¿cómo ves esta situación, sobre todo, obviamente, referido a la oposición, ¿no? Bueno, yo lo veo con preocupación, porque
hay un sector de la oposición, y lo digo porque probablemente haya algunos sectores de la oposición que estén preocupados por la gente, por el pueblo, más que por la gente, pero hay un sector muy radicalizado que plantean cuestiones que le harían mucho mal al pueblo argentino. Que un expresidente diga que lo que hay que hacer es semidinamitar a la Argentina, es muy preocupante, porque, digamos, tiene un cierto grado de representatividad que yo espero que no se trasunte o no se traduzca en votos en las urnas, porque si hay algo que ya queda claro, y es que plantean lo que van a hacer y bueno, y dentro de esos planteos está la pérdida de derechos de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, el desafío que tiene el actual gobierno nacional y provincial también, pero bueno, la conducción de la Argentina es bajar la inflación y generar una mejora en el poder adquisitivo del salario, a pesar de que la desocupación tiene en cuenta como empleados o como no desempleados, o no desocupados, mejor dicho, a sectores que tienen un empleo precario, pero asumiendo que el valor de desocupación está en los valores que publica el gobierno, también es verdad que gran parte de esos trabajadores no llega a la canasta de pobreza, a la canasta básica total, Sí, ¿no? sí, es una deuda, obviamente, nadie lo discute. Ese es uno de los problemas que viene en el futuro en Argentina y digo en América Latina, en el mundo, ¿no? Que el problema no va a ser la desocupación, Claro, sino que los salarios no van claro. a llegar a cubrir las necesidades mínimas. Sí, estamos Por hablando eso, de distribución de ingresos, sí, es eso. totalmente. Por eso creo y ascribo y respaldo totalmente la propuesta del compañero Pablo Moyano en el sentido de el gobierno nacional tiene que dar una suma fija que le lleve alivio al salario de los trabajadores. Y ya no te sé la palabra, alivio, solución no va a ser, Claro, pero claro. sí generar condiciones para que haya consumo, que el consumo no se vaya, digamos, a sectores concentrados de la economía, porque también es esto. En la industria alimenticia, en las cadenas alimenticias, hay pocos jugadores. Claro. Y todo lo que se pueda dar como suma, como salario, como ayuda a la clase trabajadora, después termina al final Sí, siempre sí. por vía de los precios, de la suba de precios, en sectores concentrados de la economía, y ahí el gobierno tiene que incidir, porque si no es un círculo vicioso. Hay un aumento para el trabajador va a los supermercados chinos o a los otros supermercados, y todo eso termina en 5, 6, Claro. 10 grandes empresas alimenticias de la Argentina. Entonces, todo eso es lo que hay que atacar, y no se va a hacer con dolarización, porque ayer hablaban algunos economistas que decían que para dolarizar la economía el dólar había que subirlo por lo menos a 4.000 pesos. Claro. Dinamitar el Banco Central significa que la banca haga lo que quiera, ¿no? Que no haya más banca para la producción, que no haya más préstamos para la producción, para el consumo. Bueno, cosas que, Sí. respondiendo a tu pregunta, Lo que que no solo... pasa, sí, lo que pasa, Ale, que con esto también, en muchos casos, los propios empresarios se tiran un tiro en el pie, ¿no? Porque si es rompemos el Estado, o mejor, dinamitamos el Estado, no hay más Estado, que se olviden los productores agropecuarios después de ir a pedir un préstamo cuando hay una sequía o cuando hay una inundación, que se olviden los empresarios de pedir un ATP, como pasó en el medio de la pandemia. O sea, después veremos, ¿no? Porque Totalmente. la reestatización de la deuda no las hizo, no se les ocurrió a un gobierno popular o populista, como dicen ellos, ¿no? Mira, los gobiernos de corte popular crean valor, crean riqueza. Los gobiernos de corte liberal o neoliberal, mejor dicho, fugan la riqueza, la concentran y la fugan con los distintos mecanismos. Nosotros estábamos en un periodo histórico en el que los commodities, la energía, los alimentos, el litio, nos podían poner en una situación muy importante en el Claro. concierto de las naciones del mundo. Y entonces, ¿qué hicieron? En el año 2018 nos endeudaron hasta la cabeza y ahora estamos condicionados con cualquiera de esas commodities que nosotros querramos negociar o comerciar. Bueno, es evidente que es un plan
¿no? Y que este gobierno nacional y los gobiernos que vengan sean, digamos, representativos de la clase trabajadora, de la clase popular argentina, del pueblo argentino, deben enfrentar de una manera mucho más firme, porque, bueno, gran parte de esta inflación es producto de la falta de divisas, de la expectativa inflacionaria, de un montón de cuestiones que el gobierno debe controlar, porque si no, los únicos que pagan el pato son los pobres, la clase trabajadora, bueno, y la solución tiene que ser política, no puede haber otra solución que no sea política, por eso también es muy preocupante que no se esté discutiendo políticas, no se esté discutiendo, no se esté haciendo el debate político necesario, sino solo eslogans o títulos o la discusión en los 140 caracteres, ¿no? Que no se dice nada y que, bueno, por eso también es importante que el pueblo argentino, que la ciudadanía, que los trabajadores vean, analicen, reflexionen cuál va a ser, o quién va a ser los que mejor lo representen, ¿no? Los que mejor le cuiden los intereses a los trabajadores. Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, un abrazo para vos, un saludo para todos. Un abrazo.